Un brazo fuerte y poderoso, oh Dios, nos liberaste del pecado. Y el enemigo que nos persiguió, bajo la mar fue sepultado. De día y de noche en nuestro caminar, tu mano siempre nos ha guiado. Haremos fiesta para celebrar a nuestro Dios que se ha exaltado. Aleluya, reconocemos tu grandeza. Aleluya, hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya, reconocemos tu grandeza. Aleluya, hacemos fiesta en tu presencia. Con brazo fuerte y poderoso, oh Dios, nos liberaste del pecado. Y el enemigo que nos persiguió, bajo la mar fue sepultado. De día y de noche en nuestro caminar, tu mano siempre nos ha guiado. Haremos fiesta para celebrar a nuestro Dios que se ha exaltado. Aleluya, reconocemos tu grandeza. Aleluya, hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya, reconocemos tu grandeza. Aleluya, hacemos fiesta en tu presencia. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti.
Hermanos queridos, que Dios los bendiga. Un saludo fraterno en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Durante estos días de pandemia, el Señor nos ha permitido que estudiemos con libertad su palabra. Y estamos meditando en los salmos. Y para esta mañana quisiéramos meditar en el Salmo 15, un salmo de tanta bendición y tan oportuno para hoy. No hay duda que los mandamientos de este salmo, el número 15, escrito por David, es un salmo que el Señor Jesucristo lo cumplió, lo obedeció a perfección. Y nosotros, como seguidores del Señor Jesucristo, también debemos procurar con diligencia estudiarlo, memorizarlo, pero lo que es más importante, ponerlo por obra, ponerlo en práctica. El tema para este salmo es: ¿quién habitará en la presencia de Dios? Como dice el salmista David en el verso 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Se cree que para ese tiempo el tabernáculo que construyó Moisés estaba en Gabaón. Y la segunda parte del verso 1 dice: ¿quién morará en tu monte santo? David había hecho una tienda donde se encontraba el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto, como ustedes conocen, allí estaban los 10 mandamientos y también una pequeña porción de maná con el que el Señor alimentó al pueblo de Israel durante los 40 años que estaban caminando por el desierto, y la vara de Aarón que floreció. El tabernáculo era un lugar donde los hombres podían encontrarse con Dios. Eran los sacerdotes y el sumo sacerdote quienes iban a ese lugar. Ahora, por medio de la muerte de Cristo, el velo del templo se rasgó en dos y todos podemos entrar libremente a la misma presencia de Dios. El anhelo de David era en realidad el deseo de habitar en la presencia de Dios. Nosotros hoy estamos delante de su presencia. La necesidad básica para estar en la presencia de Dios es haber nacido de nuevo. Las personas tienen que arrepentirse de sus pecados. Y cuando sus pecados son perdonados, la sangre de Cristo limpia de todo pecado y de toda maldad, entonces la persona, hombre o mujer, quedan aptos para entrar en la misma presencia de Dios y disfrutar de su presencia. Algunos dicen que cuando comienzan a cantar entran en la presencia de Dios, pero la verdad que desde que Cristo vino a nuestro corazón no entramos a su presencia, ya estamos permanentemente en su presencia adorándolo, porque Él dijo que es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, y Él está en todo lugar. ¿Quién habitará en la presencia de Dios? Hay unos 10 mandamientos, entre otros, en los que queremos meditar en este Salmo 15. Pero primero oremos al Señor. Soberano Dios, tú has permitido en estos días esta pandemia, el coronavirus, y hay mucha gente que ha muerto. Estamos viviendo durante este tiempo un confinamiento así ordenado por el gobierno, pero tú estás con nosotros. No nos dejas ni nos desamparas. Todo obra para bien. No hay duda, Señor, que tú has permitido esta pandemia para que nosotros te busquemos a ti, para que permanezcamos en tu presencia. Tú quieres, Señor, para que aprendamos a depender de ti, para que seamos humildes, para conocerte mejor, para que otros puedan orar por nosotros y nosotros por ellos. Señor, gracias por esta adversidad, pero la palabra del Señor no está confinada. La palabra del Señor no está presa. Con libertad podemos
estudiarla, también enseñarla, predicarla. Y te damos gracias por esta bendición. Háblanos, Señor, en esta mañana, en este día, por medio de este salmo, el número 15, escrito por David. ¿Quién estará en la presencia del Señor? ¿O quién entrará a su presencia? Tu palabra lo va a responder. Gracias, Señor, por tu guía, por tu dirección, porque eres nuestro ejemplo a seguir. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién habitará en la presencia de Dios? Dice el salmista, el que anda en integridad y hace justicia. Primero, el que anda en integridad y hace justicia. La persona cristiana, el discípulo de Cristo, anda como Jesucristo anduvo. Esto dijo él, el que dice que es de él, debe andar como él anduvo. Y Cristo anduvo en integridad, amando, y nosotros también andar amando, perdonando, diciendo la verdad, siendo mansos, siendo humildes, siendo generosos, siendo buenos mayordomos del tiempo, de nuestros dones, talentos en nuestro hogar, de nuestros ministerios. Entonces, un creyente debe andar en integridad como el Señor Jesús anduvo en integridad. Nunca se halló en su boca maldad. Nunca se halló en su boca mentira. Él nunca pecó. Así también nosotros debemos procurar andar como Él anduvo. Es decir, esto también implica que vive con su conciencia libre de ofensas. David dijo, el que anda en integridad y hace justicia. La justicia es que nosotros obramos sin hacer acepción de personas. Y la justicia de Dios consiste en que Él nos mira a nosotros, pecadores arrepentidos, como si nunca hubiéramos pecado. Así nos mira el Señor. Y así también nosotros deberíamos mirar a nuestros hermanos en la fe. Él nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Y nosotros también deberíamos mirar a nuestros hermanos como si nunca hubieran o hubiesen pecado. En segundo lugar, y habla verdad en su corazón. Estamos estudiando el versículo 2. Y habla verdad en su corazón. Prefiere morir, es el creyente que prefiere morir antes de mentir, como nuestro Señor Jesucristo, que nunca mintió. Su sí significa sí y su no significa no, como Jesús lo enseñó. El creyente es sí, sí o no, no. Sí voy mañana a la reunión, Dios mediante. Con la gracia del Señor allí estaré. Porque en nuestra cultura y en nuestro medio somos muy ambiguos para hablar. Decimos, si puedo, allí estaré. El si puedo es que no va a estar. Voy a hacer todo lo posible por ir. Voy a hacer todo lo posible por ir implica que no irá. Y dice, si hago algunas cosas que tengo pendientes y las termina, entonces yo iré. Y la verdad que no irá. El Señor dijo que tenemos que hablar verdad en nuestro corazón. Los chismes, las críticas y las calumnias han hecho más daño a la iglesia que cualquier otro pecado. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y un autor dice, debemos morder nuestra lengua antes de criticar a un hermano. Y habla verdad en su corazón.
quiere decir que la persona es sincera, no es un hipócrita. Lo que tiene dentro lo expresa. Y todavía los jóvenes adolescentes muestran por fuera lo que tienen por dentro. Los niños de igual manera. Pero cuando el hombre o la mujer van creciendo y ganando experiencia, entonces aprendemos a fingir, aprendemos a ponernos la máscara, el antifaz, y podemos decir que estamos bien cuando esta no es la realidad por dentro. Y podemos decir con nuestra boca que amamos cuando la verdad es que en nuestro corazón odiamos. La persona que mora, que habita en la presencia de Dios, es aquella que habla verdad en su corazón. Lo que tiene dentro lo expresa, no finge de ninguna manera. Siempre dice la verdad, es sincero o es sincera. En tercer lugar, en el verso 3, el que no calumnia con su lengua. Recuerden que estamos respondiendo a la pregunta, ¿quién habitará en la presencia de Dios? En tercer lugar, el que no calumnia con su lengua. Escuchen, hermanos queridos, esto. Es un cobarde el que habla mal de su hermano cuando no está presente. Es un acto de cobardía. Dios dice por medio de Santiago que la lengua es como un pequeño fuego que puede incendiar un enorme bosque. La lengua es un mundo de maldad. La lengua es un pequeño miembro que está en nuestra boca, pero se jacta de grandes cosas. Un autor manifiesta que la lengua está en un lugar resbaloso. Y como está en un lugar resbaloso, debemos tener cuidado con la lengua. Pero Dios también ha puesto la lengua en medio de fuertes maxilares para que la mantengamos presa, para que la mantengamos allí guardada y pueda ser usada en el momento cuando Dios nos lo ordene. El que no calumnia con su lengua. Se dice que el 80% de los problemas en toda iglesia local se arreglarán si nosotros cumpliéramos, obedeciéramos lo que Jesús enseñó en Mateo el capítulo 18, que quiero rogarles que busquemos, hermanos queridos. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 18, los versículos 15 y siguientes. Así se arreglan los problemas en una congregación. 18, 15 en adelante. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Pero es lo que generalmente no hacemos. Es tan fácil hablar mal de una persona cuando está ausente. Y dijimos al comienzo que esto es un acto de cobardía. Dios quiere que hablemos con el hermano, con la hermana, mirándole a los ojos. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y sigue el proceso de cómo se debe perdonar y arreglar un asunto. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, un par de diáconos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si el hermano se arrepiente, el hermano que ha calumniado se arrepiente, se retracta, allí se arregla el asunto. Mas si no te oyere, si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, es decir, comunícaselo al pastor para que se le pueda aplicar una disciplina. Y si aún aplicándole una disciplina pública el hermano o la hermana no se arrepiente, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. No quiere decir échale del templo, de la iglesia, sino
Tenle como una persona que no se ha arrepentido, como una persona que no conoce a Dios. ¿Quién entrará? ¿Quién estará en la presencia de Dios permanentemente? El que no calumnia con su lengua. Tenemos que ser sinceros, transparentes. Queridos hermanos, si algún momento su pastor dice algo como ofensivo, entonces hay que hablar con él. El pastor debe hablar con el hermano, con la hermana. Es tan fácil, decíamos, hablar de algún asunto cuando la persona no está presente. No lo hagamos. Procuremos con diligencia ir a la persona y hablar con ella, porque quien hace esto no resbalará jamás. Su lengua tampoco resbalará. En cuarto lugar, en el verso 3, ni hace mal a su prójimo. Estamos, en primer lugar, en el verso 2, el que anda en integridad y hace justicia. En segundo lugar, y habla verdad en su corazón. En tercer lugar, el que no calumnia con su lengua. En cuarto lugar, ni hace mal a su prójimo. ¿Qué implica esto? Cuando escucha algún comentario escandaloso de su amigo o de su amiga o de su hermano, allí muere con él. No propaga este escándalo, no propaga este chisme, porque conoce a la persona en todo momento. Lo deja morir allí el chisme, dice un autor. El hombre íntegro no lo compartirá a nadie de ninguna manera, porque no quiere en ningún momento, y que Dios lo libre, dañar el honor de otra persona. Dice allí, ni hace mal a su prójimo. Queridos hermanos y amigos, hablar mal de una persona, dañar el testimonio de una persona, dañar el honor, la honra de una persona, podemos causarle un daño irreparable. Es como dijo alguna vez un pastor, subirse con lana en la mano hasta la parte más alta de un edificio de 10 pisos y hacer que el viento lleve esa lana y luego querer recogerla es imposible. Una vez que las palabras salen de nuestra boca, si fueron palabras edificantes para bien, por supuesto, edificarán esas palabras a muchas personas. Pero también si es una calumnia, un chisme, puede dañar una vida, puede dañar una familia. La persona que no resbalará jamás y la que permanece en la presencia de Dios es aquella que no hace mal a su prójimo. En quinto lugar, en el verso 3, seguimos en el verso 3, ni admite reproche alguno contra su vecino. No permite que a su hermano le dañen su honor, le dañen su testimonio. No guarda silencio cuando en alguna reunión alguno está despedazando a su hermano, a quien conoce y que tiene una vida limpia y que tiene una vida íntegra. Queridos hermanos, no guardemos silencio cuando en algún círculo se esté desprestigiando, dañando el honor de una persona honorable. Bueno, ustedes conocen muy bien José de Arimatea y también Nicodemo. Tristemente se dice que eran discípulos secretos y Nicodemo era parte del concilio. No tenemos nosotros ninguna evidencia que Nicodemo
se haya puesto de pie y haya dicho que lo que se estaba haciendo contra Cristo era una terrible injusticia. Bueno, puede que sí lo hizo, pero el texto bíblico no lo registra. Se dice que era un discípulo secreto, que guardaba silencio, estaba algo así como escondido. Y hermanos queridos, si usted conoce la vida honorable de su pastor, no permita en ninguna manera, en ningún círculo, que lo desprestigien. Como los pastores también defendemos a las ovejas, y dice el Señor que el buen pastor aún está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Que el Señor nos ayude, ni admite reproche alguno contra su vecino. Tenemos que amar a todos, aún a aquellos que son nuestros adversarios. El Señor lo enseñó claramente en Mateo capítulo 5, que no solo tenemos que amar a los que nos aman, sino también a aquellos que no nos aman. Y no es bueno en ninguna manera hablar mal de aquellas personas que se han vuelto nuestros adversarios por la causa de Cristo, ni admite reproche alguno contra su vecino. En sexto lugar, en el versículo 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Estamos respondiendo a la pregunta: ¿quién habitará en la presencia de Dios? ¿Y quién es el hombre o mujer que no resbalará jamás? Dice el versículo 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. ¿Qué significa esto? Testifica abiertamente contra la impiedad de aquella persona que tiene un mal proceder. Hermanos amados y amigos, vivimos en un mundo que alaba, que admira, que aplaude al malo. La gente admira y aplaude a las estrellas del cine, de la televisión, a los jugadores de fútbol, estrellas del deporte. Y escúchenme bien, muchos de ellos tienen una vida triste, llena de pecados y de maldad, una vida depravada, pero la gente los admira, la gente los aplaude, la gente siempre está hablando de ellos. Ustedes pueden ver por la televisión personas con un horrible testimonio, han tenido una mala manera de vivir, como las personas que viven de la droga, como traficantes, y esas personas son honradas, esas personas son aplaudidas. Aún se ha hecho de ellos novelas que muchos esperan mirar y anhelan mirar una segunda parte, porque este mundo tiende a aplaudir al vil. La gente admira al que se ha enriquecido, algunos lícitamente, pero muchos de una manera ilícita. Y lo que está diciendo aquí el Señor es que no debemos aplaudir, admirar de ninguna manera a estas personas, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Nosotros tenemos una vida diferente y admiramos, adoramos a nuestro Señor Jesucristo, el modelo y el ejemplo a seguir. No alaba ni admira a las personas que tienen mal testimonio. Y sigue el salmista diciendo en el verso 4, número 7, pero honra a los que temen a Jehová, a todas las personas buenas e íntegras debemos darles honor.
Y decía Spurgeon, el gran predicador del siglo XIX, que no debemos darle honor a las personas porque están en un cargo de honor. Si son honorables, debemos también nosotros darles honor. Si tienen una vida irreprensible. Esto decía este pastor y predicador. ¿A quién se debe honrar? Unos ejemplos. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 5. Quiero que busquemos primera a los Tesalonicenses, el capítulo 5, los versículos 12 y 13. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y cuando la iglesia los tiene en mucha estima y honor por causa de su obra, de la obra que ellos hacen, entonces en la iglesia y en la congregación hay paz. Tened paz entre vosotros. También queremos leer en 1 Timoteo, el capítulo 5, y queremos leer los versículos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, y un genuino pastor, porque hay muchos falsos pastores. Un genuino pastor se dedica a enseñar y a predicar. Mayormente los que se dedican a predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Que sean tenidos por dignos de doble honor. Pero hay un buen número de hermanos que honran mucho más a los políticos o a algunos políticos, a los jugadores de fútbol y a las estrellas de cine y a los hombres ricos y a los famosos influyentes que a su pastor. Bueno, aquí la palabra del Señor nos indica que el que no resbalará jamás y el que permanece en la presencia de Dios es aquel que honra a los que temen a Jehová, sea una persona pobre o rica, académica o no académica. Si honra a Dios, si obedece a Dios, si es fiel a Dios, esa persona debe recibir honra y honor. Si es una persona fiel, si es una persona leal. Número 8. Estamos respondiendo a la pregunta: ¿quién es aquel que permanecerá en la presencia de Dios y el que no resbalará jamás? El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Josué y los ancianos de Israel son un fiel ejemplo de esto. Recuerdan ustedes, fueron engañados por los gabaonitas. Eran vecinos e hicieron como que venían de muy lejos. Y Josué y los ancianos hicieron pacto con ellos y no los destruyeron. A los pocos días, Josué y los príncipes descubrieron que no eran personas que habían venido de muy lejos, sino vecinos muy cercanos, pero ya le habían dado la palabra e hicieron de ellos leñadores, pero de ninguna manera rompieron el pacto, porque el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Pongamos un ejemplo. Si un hermano tiene un automóvil y entonces le dice a alguien: mira, te lo vendo, está bien, dame $9,000. Ok, entonces el hermano le dice: el día lunes que podemos ir a las autoridades, hacemos el trámite y te entrego el dinero. Pero
el día domingo una persona viene y le dice al vendedor, te doy por el auto 10.000. ¿Sabes qué? No te doy 10.000, te doy 11.000. Pero él ya dio su palabra al primer hermano en 9.000. Aunque el auto cueste un poco más, aunque le ofrezcan un poco más, el hermano se mantiene en la palabra. Ya salió de su boca y él dijo, te lo vendo en 9.000. Esta es la persona que no resbalará jamás, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y cuando un hombre le dice a su esposa, te voy a amar toda la vida, ya no la cambia, no hay cambio. Y ella también le dice a él, te voy a amar toda la vida, en tiempo de abundancia y de escasez, de salud y de enfermedad, en tiempo de abundancia y en tiempo cuando hay poco, en pandemia y en tiempo de salud. En todo tiempo te amaré. El Señor honra al que cumple la palabra, el que aún jurando en daño suyo, no por esto cambia. Y sigue el verso 5, quien su dinero no dio a usura. Un judío podía prestar a los gentiles con interés, pero a sus propios hermanos israelitas de ninguna manera. La Biblia de ninguna manera impide que un hermano pueda prestar a alguien que necesita. El que recibe el préstamo debe procurar con diligencia devolverlo, pagar, cumplir la palabra. Entre nosotros y aquí en nuestro medio, en nuestra cultura, es muy difícil que la persona pague con puntualidad, con fidelidad. Generalmente el acreedor tiene que andar persiguiendo al que le debe, por el aire, por el mar y por la tierra, por todas partes. Pero claro, al banco sí le pagan, porque el banco embarga. El banco hará todo lo posible para cobrar su dinero y eso está bien. No hay impedimentos para que un creyente preste, pero no a usura, no con interés de ninguna manera, sino prestarle sin ningún interés. Y alguien decía que debemos prestar una cantidad que estamos dispuestos a regalar, porque a veces las personas no devuelven. Que el Señor nos ayude. ¿Quiénes están autorizados para realizar préstamos y cobrar intereses? Los bancos y las cooperativas y otros. Pero las personas particulares de ninguna manera. Pero entre los hermanos sí nos podemos prestar sin cobrar ningún interés, porque la Escritura dice, quien su dinero no dio a usura. Y punto número 10 o mandamiento número 10, la segunda parte del verso 5, ni contra el inocente admitió cohecho. Esto es, jamás se deja sobornar y jamás sobornará para perjudicar al inocente o para perjudicar al pobre. Un juez justo nunca tomará dinero o recibirá dinero para hundir a una persona inocente, para hundir a un menesteroso. Ni contra el inocente admitió cohecho. Y termina el salmista David diciendo en la última parte del versículo 5, el que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Quién es el que no resbalará jamás? En primer lugar, el que anda en integridad y hace justicia. En segundo lugar, el que habla verdad en su corazón, es sincero, honesto, no un hipócrita.
El que no calumnia con su lengua, sí, sí o no, no. Cuarto, ni hace mal a su prójimo, no daña su testimonio, ni permite que le dañen el honor a esa persona, ni admite reproche alguno contra su vecino. Quiere decir, defiende a su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, no aplaude, no admira de ninguna manera a las personas que tienen una conducta perversa y sin embargo son famosos. Pero honra a los que temen a Jehová, sea pobre o rico, académico o no académico. Y el texto bíblico dice que al que se dedica a predicar y a enseñar, no por ganancia deshonesta, debe recibir doble honor. Y en la iglesia, donde se honra a aquellos que presiden porque tienen una vida honorable, en esa iglesia hay paz. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Por esta razón, hermanos queridos, antes de hacer una promesa, un negocio, llevarlo todo a Dios en oración, para que la palabra que salga de nuestra boca, esa sea una palabra que no vamos a cambiar. Quien su dinero no dio a usura, sí podemos prestarnos entre nosotros, sin ningún interés, ni contra el inocente admitió cohecho, soborno, de ninguna manera. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Jesucristo cumplió todos estos mandamientos y por esto nunca resbaló, ni nunca iba a resbalar, ni nunca resbalará, porque Él es santo, 3 veces santo, y Él nunca podía pecar, nunca cometió maldad, y Él es nuestro modelo y ejemplo a seguir. Queridos hermanos y amigos, si Jesucristo cumplió con estos mandamientos del Salmo 15, nosotros imitemos a Jesucristo y pongamos por obra estos mandamientos del Salmo 15. Hemos respondido a la pregunta. La pregunta es, ¿quién habitará? ¿Quién habitará en la presencia de Dios? El que hace estas 10 cosas. Y la persona que hace estas 10 cosas, que las pone por obra, no resbalará jamás. La vida nuestra aquí en la tierra es una vida distinta, diferente. El modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. En medio de esta adversidad, queridos hermanos, pongamos la mirada en Él. Admiremos a Cristo, sigamos a Cristo. En todo momento imitemos a Cristo. Procuremos andar como Él anduvo. Recuerden que un cristiano fiel es una persona, hombre o mujer, que se parece a Jesucristo, y que prediquemos el Evangelio y enseñemos la palabra del Señor en estos días a mucha gente. Vamos a orar al Señor para que Él nos ayude a vivir en integridad y aquellos que no le conocen a Él le puedan conocer en este día, en esta mañana. Soberano Señor, gracias por recordarnos quién habitará en la presencia de Dios y quién es la persona que no resbalará jamás. ¿Quién es? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y como tú hiciste estas cosas, nunca resbalaste,
Y nosotros, Señor, queremos imitarte a ti. Ayúdanos, Señor, para que te imitemos. Mis hermanos y yo, que sigamos tu ejemplo. Nuestra mirada tiene que estar en ti. Y oramos, Señor, por nuestros amigos, para que puedan entrar en tu presencia, a tu presencia. Tienen que arrepentirse. Amigos queridos, confiesen sus pecados. Díganle al Señor, Señor, digan estas palabras. Hagan esta oración, Señor. Yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho. No he vivido en integridad. No vivo en tu presencia. Vivo resbalando. Perdóname. Límpiame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Hazme una nueva persona. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame desde este momento en adelante a poner mi mirada en ti, estudiar tu vida e imitar tu vida. Te amo, Señor. Gracias por esta salvación tan grande que nos has dado. Y oramos, Señor, para que estos nuevos creyentes que hoy han decidido seguir a Cristo se puedan congregar con nosotros y juntos crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de la vida de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos como Él. Gracias por esta tu palabra. Gracias por nuestros hermanos. Gracias porque la palabra del Señor no está presa en estos días de confinamiento. Oramos por los enfermos, Señor, nuestros hermanos en la fe, para que tú los sanes. Y aquellos que tienen dificultades económicas, que tú les proveas todo lo que les falta. Porque aún tú sustentas a los pajarillos del cielo, cuanto más a nosotros. Ayúdanos a vivir agradecidos en este tiempo de adversidad y que estemos preparados porque podemos morir. Pero para el creyente la muerte no es el fin de la vida, sino el comienzo de la vida eterna que ya tenemos. Vamos a vivir con Cristo por toda la eternidad y con esta esperanza bienaventurada vivimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Un abrazo fraterno en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Dios les bendiga y Dios nos bendiga. Amén. Cada día con el sol renacen nuevos tiempos, nuevas oportunidades de alcanzar el cielo, para liberarnos de lo que nos tiene presos y empezar a caminar hacia el destino nuestro. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos, para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños, que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Cada día con la luna se muere lo viejo, el bullicio y los afanes han quedado lejos. Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso, y confiados recibir su yugo que es ligero. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el
pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Lo mejor vendrá. De sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá.